Hola y bienvenidos a este su canal, Iglesia Bautista Fiel a la Palabra, Bogotá, Colombia. Mi nombre es Iván Herrán y soy predicador de la iglesia. En este periodo estamos analizando el libro de Proverbios, que es una actividad que vamos a realizar durante todo el año, tratando de examinar en detalle cada una de estas herramientas que Dios en su misericordia y sabiduría nos ha dado para que lo utilicemos como consejero nuestro, como hacerlo nuestro. Miremos de una vez en Proverbio número 8, corresponde al día de hoy, el versículo número 8. Dice, justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Bien, lo primero que tenemos que ver, pienso yo, es enfocarnos en que Dios, como decía anteriormente, nos da doctrina, pero también nos da razones. Él nos explica cómo hacemos nosotros con nuestros hijos. Cuando yo estoy haciéndole una corrección a mi hijo, yo le estoy dando una razón de por qué estoy haciendo algo para que él simplemente no solamente acate, aunque debe ser así, debe acatar como nosotros hijos, simplemente acatamos por temor a Dios, obviamente, pero más por temor es por no hacer lo incorrecto. En ese temor que tenemos que tener a Dios, es importante hacer lo correcto. Y Él nos da la explicación. No tendría por qué hacerlo, por supuesto, porque es Dios todopoderoso, grande y misericordioso, pero Él en su misericordia y en su poder nos da las razones. Y nos dice, justas son las razones de mi boca, es decir, que hay justicia en lo que nos dice. Siguiente, perdón, dice, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Por qué esta aclaración? Habitualmente escuchamos personas que hablan cosas mal de la Biblia porque solamente hacen acotaciones de acuerdo a justificar su ataque a la Biblia y a Dios. Recuerdo un familiar que alguna vez dijo, no, es que Dios, yo no puedo creer en ese Dios que mandó a matar a todos los niños de Israel, perdón, de Egipto. Entonces yo le hice la reflexión, pero espere, Dios no mandó a matar a todos los niños de Egipto. Sí, sí, cuando no quería dejar el faraón salir a su pueblo, entonces mandó a matar a todos los niños de Egipto. Le dije, no es así, está hablando de cosas que no son. Él en este punto lo que hizo fue enviar una orden para todo lo que era primogénito, incluyendo animales y primogénitos, o sea, podían ser abuelos, pero si hubieran sido el primogénito de esa casa, pues iba a fallecer. Pero esto lo hace en justicia, no lo hace por capricho. Hay que tener en cuenta que no podemos ver a Dios y pensar juzgar a Dios desde nuestra perspectiva, sino tenemos que entender que nosotros somos su creación, nosotros somos los imperfectos, nosotros somos los que no somos perfectos porque hemos pecado. Dios es toda perfección, es toda pureza, toda grandeza, toda... ¿Quién como Dios? Nadie. Habitualmente vemos que las personas piensan que la Biblia es un libro difícil de entender, que es demasiado complejo. Por eso también encontramos aquí que dice, todas ellas son rectas al que entiende, porque hay personas que no entienden. Tengo unos familiares que me dicen que cuando niños leyeron la Biblia, o cuando niños no, cuando jóvenes o adolescentes leyeron la Biblia, pero que no la entendieron muchas veces o simplemente no les llamó la atención o simplemente no les importó. Esto se debió a que ellos no tenían al Espíritu Santo con ellos, porque no estaban salvos, porque no habían hecho su proceso de salvación, de aceptar a nuestro Señor, de aceptar el Evangelio, de aceptar a Cristo y por ende que el Espíritu Santo obrara en ellos en ese proceso. Obviamente tampoco invocaban al Espíritu Santo para este tipo de lectura, simplemente tomaron la lectura de la Biblia como un libro más, como un libro de trabajo, como un libro únicamente de lectura, como se lee Cien años de soledad, como se lee cualquier otro libro de Shakespeare, cuando se lee cualquier otro libro como la Ilíada. Entonces, no asumieron una lectura en fe y en creencia. Entonces, todas las cosas son rectas para el que las entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Es decir, hay razones y son razonables, pero aquellos que han hallado sabiduría a través del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante de tener en cuenta. Miremos qué más encontramos. Dice la Biblia, aquí nos dice que toda palabra de Dios es recta. No hay nada falso, perverso, no hay nada malicioso. Y es básica y sencilla y es plana. Es sencilla para entenderla. La Biblia es muy clara. No matarás.
No dirás mentira, no codiciarás nada del prójimo. En ese sentido vemos que hay mucha claridad. Bien, las sabidurías son simples y fáciles de entender. Dice aquí que toda palabra de Dios, todas las escrituras de sabiduría son simples. Lo opuesto es para las personas que no tienen experiencia con la Biblia. Algunas personas simplemente no tienen experiencia en la Biblia y la ven demasiado grande y no la entienden o les da miedo acercarse a ellos. Algunos piensan que hay que la Biblia es solamente para ciertas personas, para eruditos, para... No, la Biblia es para todo aquel que es cristiano y quiere entender y buscar sabiduría. Y los que no son, pues deben convertirse y encontrar allí la sabiduría que se necesita para que se conviertan, sus pecados les sean perdonados y así sean salvos y tengan vida eterna. Las promesas de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas piensan incluso que la Biblia no tiene sentido o que son incorrectas. Entonces, en esto muestran pues que no tienen un acercamiento, que no tienen al Espíritu Santo, que no tienen la comprensión del Espíritu Santo que nos da sobre las escrituras divinas. En esto llegamos al punto que en segunda de Timoteo 3:16 escuchamos y aprendemos esto. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios es justo. Recuerden que por justicia Dios no destruyó Sodoma hasta que Lot el justo fue sacado a la fuerza de Sodoma para poder destruir todas las perversiones que había allí, perversiones grandes que habían acumulado al punto que Dios destruyó esta ciudad por su pecado. Significa que Dios dio la escritura, tiene su origen en Él y por lo tanto Él es el fondo de la palabra. No es una palabra meramente humana, porque su autor final es Dios. Habitualmente y en otras ocasiones he tenido conversaciones con familiares y personas y dicen, no, es que finalmente la Biblia la escribió fue Dios. No, la Biblia fue escrita como si fuese escrita por el Espíritu Santo. Los hombres que están y participan allí son hombres de Dios y son los que han escrito, transcrito de alguna manera las enseñanzas y la sabiduría que Dios nos ha dado y nos ha revelado. Debemos hacer y utilizar tiempo en esto para este tipo de circunstancias debemos desarrollar esas habilidades. En la medida en que usted lee, en la medida en que leemos constantemente la Biblia, desarrollamos la capacidad y el Espíritu Santo obra en nosotros para que vayamos entendiendo y ligando pasajes. Entonces leemos una parte y la ligamos con otra que también ya hemos leído y empieza a hacer sentido. Y todo tiene sentido. Entonces debemos hacer nosotros el trabajo. Debemos sacar un tiempo de nuestro tiempo libre y dedicarlo a la lectura. 30 minutos, dice los expertos, que 30 minutos de lectura diaria en un año se lee la Biblia de cabo a rabo, como se dice en español. Eh, Hay muchas aplicaciones hoy que podemos descargar. Me gusta mucho eso, como les decía el otro día, del dedo infinito, porque podemos pensar en que en esa medida podemos descargar la Biblia, tenerla en nuestro celular y cuando estamos haciendo las labores mundanas de ir al banco, de pagar servicios, de esperar el bus, de movilizarnos en el medio de transporte que utilicemos y que podamos dedicar, pues podemos estudiar y leer la palabra de Dios. En ese sentido, nosotros, es nuestra responsabilidad como cristianos, leer las escrituras, leerlas constantemente, compartirlas con nuestros seres amados. En nuestra casa, en nuestro hogar, sacar un minuto aparte, 20, 30 minutos al día y utilizarla para la lectura de esto. Si la gente utiliza horas viendo televisión, tonterías y cosas que realmente le quitan la capacidad de comprender y de aprender y le quitan la inteligencia, debemos utilizar un tiempo nuestro para leer las escrituras, pero ese trabajo tenemos que hacerlo. Ese es un proceso ordenado, es un proceso metódico, es un proceso dedicado. Recuerden que leíamos también en otro proverbio que debemos buscar los espacios. Estos espacios debemos buscarlos para leer la Biblia. Debemos también asistir a la iglesia y escuchar y leer las prédicas de los pastores, sea el pastor que usted atiende. Obviamente buscamos iglesias que sean conforme a las enseñanzas bíblicas, a las enseñanzas cristianas. En este sentido, por favor, dedíquenle tiempo
Dediquémosle tiempo a la lectura de de las escrituras de Dios. Aprendamos los versículos de memoria, memoricemos cosas de la Biblia que nos puedan ayudar y aquellas cosas que nos parezcan difíciles, ampliémoslas. Busquemos quién nos puede dar luces en esa enseñanza. Generalmente los pastores de las iglesias dan luz a través del Espíritu Santo sobre esas partes que nos pueden parecer un poquito obscuras o difíciles de comprender. Bien, querida iglesia, este era el tema que traíamos para el día de hoy. Mil gracias por estar acompañándonos en esta lectura. Espero que sean de su agrado este tipo de trabajo que hacemos. Y iglesia, bendiciones para todos en el nombre de Cristo Jesús. Dios mediante, nos veremos mañana a estudiar el proverbio número 9, alguna idea principal. Hasta pronto. Bendiciones.